Muy buenas noches con todas y todos que nos siguen por todos los medios. En nombre de la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Sociología y el comité directivo, saludamos hoy el conversatorio Alas en el Mundo, Alas con el Mundo, con un tema: regionalización, conflictos y proyecto país. Mi saludo al decano del Colegio de Sociólogos del Perú, con quien coorganizamos este evento internacional. Y también saben ustedes que el doctor Eduardo Arroyo es representante del Perú de la Asociación Latinoamericana de Sociología. El evento que desarrollamos hoy se enmarca dentro de la celebración del 32, justamente, años de vida de nuestro Colegio de Sociólogos del Perú, como también preparando nuestra participación en el 33 Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que se va a desarrollar en la ciudad, en México, ¿no?, entre el 14 y el 19 de agosto del año que viene, del 2022. Mi agradecimiento a cada uno de los decanos regionales que ahora nos acompañan del Colegio de Sociólogos del Perú. Hemos elegido un tema central para el presente y el futuro del Perú: regionalización, conflictos y proyecto país. ¿Cómo pensar con una visión prospectiva la problemática? ¿Cómo afirmar políticas públicas y privadas concretas que articulen inter e intrarregiones un verdadero desarrollo territorial, económico, social, político y cultural en el cambiante mundo global que vivimos? Como bien ustedes saben, podemos ya hacer un balance del por qué el centralismo sigue hoy bajo nuevas formas, bajo nuevas dinámicas. Como también saben ustedes, la regionalización no se reduce a un problema jurídico de crear regiones, nos llevan a un problema más profundo. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir en el Perú en el siglo XXI? Nos lleva a constatar que desde la época colonial y los 200 años de república, el modelo de desarrollo predominante, económico, político y social, ha estado marcado por una lógica extractivista. Como bien se sabe, el siglo XIX, el guano, la llamada prosperidad falaz que decía el gran maestro Jorge Basadre. Minería, pesca, agroexportación. Una lógica de acumulación hoy cada vez más transnacional y global, que transfiere los excedentes hacia afuera sin integrar territorios y poblaciones de una manera dinámica. Si esto es la lógica estructural hegemónica, ¿cómo nos preguntamos? Y creo que este conversatorio va a ayudar a dar algunas reflexiones muy iniciales, muy introductorias, pero muy también concretas. ¿Cómo construir regiones con capacidades socioempresariales dinámicas para hacer de nuestro país un país con calidad de vida? La Constitución de 1933 crearon los consejos departamentales. La Constitución de 1979 crearon las regiones. La Constitución de 1993 desestructuró todo este proceso con un modelo, como conocemos, de apertura neoliberal, que ha creado exclusión, ha creado mayor centralismos. Y entonces, en esta dinámica, todos los procesos que se desarrollaron y que iban avanzando un poco, que se han fragmentado. Como ustedes bien conocen también, la regionalización es un proceso que tiene que ver con la economía, los mercados, sus integraciones a nivel ahora más que nunca, a nivel local.
pero es principalmente un proceso de definición política y también de una u otra manera las culturas, nuestra diversidad sociocultural. En este curso, justamente, vamos a conocer en este diálogo, vamos a reflexionar en este diálogo, cómo el nuevo modelo de transnacionalización centralista va profundizando una nueva simetría estructural en cada una de las localidades, regiones de nuestro país. Y por tanto, cómo pensar, cómo construir políticas que unan los diversos intereses económicos, sociales, políticos, culturales, bajo una visión compartida de peronidad, que evidentemente resuelva los problemas que ha creado el modelo neoliberal. Ese modelo que yo les decía fragmenta, divide y que justamente polariza las relaciones sociales en nuestra sociedad. Como ustedes bien también saben, ¿no? Como vemos en los conflictos existentes, principalmente medioambientales, constatamos, ¿no?, que el modelo neoliberal no crea sociedad, sino que profundiza día a día la crisis, no solamente de los ecosistemas, sino de la vida social. Entonces, ¿cómo pensar el futuro presente de nuestro país? Se hace fundamental desarrollar una nueva cultura de liderazgos socioempresariales que unan las comunidades, la empresa y las políticas públicas, democratizando nuestra vida social. El Perú del siglo XXI, ¿no?, nos lleva a una reflexión justamente y a un desafío en sus intereses históricos, ¿no? No podemos contentarnos con administrar la globalización asimétrica que trae este modelo neoliberal. Tenemos que crear y diseñar políticas concretas de verdadera integración de las economías y sociedades de nuestras localidades y regiones al mundo. Y ahí creo que la sociología, las ciencias sociales, tenemos todo un desafío de peruanidad, de proyecto de país. Por eso que hemos denominado a este conversatorio Regionalización, Conflictos y Proyecto País, porque queremos reflexionar cómo democratizar la vida en nuestras sociedades para que exista calidad de vida. Un verdadero desafío ante la creciente crisis global que ustedes bien lo conocen, los conocemos, que está poniendo en cuestión no solamente las relaciones con los humanos, naturaleza, las crisis ecológicas, sino también la situación de las nuevas desigualdades y exclusiones. Pero también nos está planteando desafíos, no solamente de inversión y ejecución con conocimiento científico, tecnogerencial, estratégico, pensando en construir país, sino en crear modelos de inversión que realmente integren, más que polaricen, las condiciones de nuestra sociedad en todos sus espacios territoriales para hacer una sociedad con calidad de vida. Por tanto, crear una visión estratégica de inversiones, no solamente públicas, sino pública-privadas, privadas sociales, incluso en relación con las grandes inversiones corporativas, pero que beneficien también al país. En esa perspectiva, vamos a dialogar y ustedes, los decanos regionales del Colegio de Sociólogos del Perú, conocen profundamente qué se está haciendo, qué es lo que vamos a imaginar y qué podríamos hacer para mejorar y tener una visión integrada de país. Por ello, justamente, se hace fundamental reflexionar no solamente sobre el impacto que ha traído el neoliberalismo y su constitución neoliberal de 1993 y todas sus secuelas, puesto que su impacto, unida a la corrupción,
ha profundizado, no solamente está profundizando las nuevas desigualdades, sino está creando esas carencias que hemos visto con la pandemia, no solamente en salud, sino el hambre existente ahora en nuestra sociedad, que se ha profundizado, como ustedes bien saben, con la COVID, ¿no? Pero también el problema regional nos plantea un problema de cómo construir nuestra democracia, cómo construir nuestro modelo político integrados desde las localidades, las regiones, para tener sociedad y empresas dinámicas en el cambio global, que es cada vez más competitivo. Pero también vamos viendo el riesgo del surgimiento del fascismo, de esos grupos intolerantes que no dialogan, sino quieren imponer sus lógicas de poder en beneficio de unos pocos. Por tanto, el tema que hoy día ustedes van a dialogar, vamos a reflexionar, sin duda nos lleva a un desafío de cómo pensar en el presente y futuro nuestra sociedad. Y sin duda tenemos que afirmar en ese curso comunidades democráticas que se construyan no solamente localmente, desde sus propias localidades, sus regiones, sino a nivel intrarregional en nuestro país, sino también globalmente como organizaciones de vida, porque la crisis global cada vez más pone en cuestión la vida en el planeta. Por tanto, una transnacionalización donde la vida una a la naturaleza con los humanos con los humanos y los humanos con las tecnologías, dando calidad de vida, preservando la sostenibilidad y también la vida social con calidad de vida. La promesa de la vida peruana en ese sentido tiene que crear una nueva cultura de liderazgos, pero en el cual se afirme esas democracias de la vida social, con liderazgos colectivos, superando principalmente, como ustedes saben, la corrupción. Y en ese proceso, sin duda, crear las condiciones para que la sociedad no entre a esa vorágine creciente de violencia, narcotráfico y todas las consecuencias como la soledad de los jóvenes y los niños. Ustedes saben que con esta pandemia se ha creado todo un tema de cuidado de la salud que debemos estudiar en sociología y en otras ciencias, que es la individuación ha traído una mayor profunda soledad en los individuos. Pero, ¿cómo resolver estos problemas que ya entran al problema del alma, de la vida espiritual de nuestra sociedad, de nuestros grupos, de nuestras generaciones? La sociología ahí tiene también mucho que aportar. Por tanto, la promesa de la vida peruana sigue planteándose como un desafío. Y los que, como diría un poeta, Marcos Martos, dedicado a un poema al Perú, ¿no? Tenemos el desafío y el compromiso de construirla, de hacer que sea una sociedad global, porque ahora el mundo es global, transcultural, pero con políticas de vida, ¿no? El Colegio de Sociólogos del Perú, ¿no? Con su decano, el doctor Eduardo Arroyo, representante de nuestra asociación latinoamericana como la representación de Perú, viene motivando y justamente conversamos el hacer este conversatorio. Y en marco, no solamente de celebración, como hemos señalado, del 32 año que este 9 de diciembre se va a celebrar, sino que también preparando nuestra participación. Y vamos a organizar dentro de los meses que vienen un prealas, porque el representante de Perú, Eduardo Arroyo, ha propuesto también en nuestro comité directivo esta iniciativa, para desarrollar, igual como se está haciendo en el Brasil, en la Argentina, en Chile, y nuestra sociología peruana se organiza en redes integradas en todas sus regiones y localidades para, como lo han hecho otros países, intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente con la sociología del mundo, la Asociación Mundial de Sociología, con nuestras asociaciones de toda América Latina y también del Caribe. Y cada localidad, universidad de nuestro país intercambie esas experiencias y nos pongamos a la altura del debate y diálogo de la sociología internacional o la sociología mundial. Es la reflexión de ubicación que he intentado hacerlo de una manera
la más amplia. Dejo en el uso de la palabra al doctor Eduardo Arroyo, nuestro representante del Perú en la Asociación Latinoamericana de Sociología y decano del Colegio de Sociólogos del Perú, para sus palabras también de reflexión, para después pasar a la participación de los colegas ponentes, los 3 colegas ponentes, en sus 10 minutos de participación, y después los comentarios por 5 minutos de cada uno de los colegas también que nos acompañan. Eduardo, te dejo en el uso de la palabra. Un abrazo fraterno al doctor Jaime Ríos Burga, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, con siglas ALAS. Mi abrazo a los miembros de la Junta Directiva Nacional que nos acompañan y al conjunto de decanos regionales de los 10 departamentos que están con nosotros. Como ya ha dicho el presidente de la Asociación Latinoamericana, el doctor Jaime Ríos Burga, este acto forma parte del 32º aniversario de nuestro Colegio de Sociólogos, de su fundación, de su creación. Y el pre-ALAS que estaremos organizando durante este verano para concretarlo en el mes de abril, formará parte pues de esos contingentes de actividades que nosotros tendremos que concretar para lograr que el ALAS de México, a mediados de año, en 4 ciudades de México, como hemos visto hoy día en la Junta Directiva de ALAS, sea todo un éxito, tanto presencial como virtual. El día 9 de diciembre, el próximo jueves, es el día central de nuestro Colegio de Sociólogos del Perú. Gracias a la iniciativa de nuestras directivas de Giovanna Almonacid, tenemos una cita en el Congreso de la República con la Comisión de Educación y también el día 10 con otros miembros de la Comisión de Educación, gracias a la iniciativa de Doris Díaz, para ver temas relacionados a la ley de creación del ejercicio profesional del sociólogo. Esta mesa redonda es sumamente importante y por eso yo agradezco la presencia del presidente de ALAS, porque se ha dado cuenta que a partir del fortalecimiento de los colegios, de las asociaciones, es que ALAS se hace fuerte y los congresos de ALAS se hacen fuertes a partir de los pre-ALAS. Yo solamente quiero insistir en una idea al hablar de proyecto país. No alcanzo a ver, y esto es lo que estamos viendo en el balance de este bicentenario, de parte de los sectores conservadores en el país, no ha habido una sola mención al bicentenario, pero lo que sí hay es ese carácter angurriento por el poder, ¿no? Obstruir, vacar, ¿no? Denunciar un fraude sin tener ninguna prueba. Esto marcha dentro de una estrategia del caos, y la estrategia del caos nunca tiene como perspectiva un proyecto de país. Por lo tanto, estamos nosotros dentro de una estrategia sumamente peligrosa que no nos va a permitir construir la sociedad peruana. La fascistización que observamos en el Perú en este momento de grupos como, qué sé yo, la resistencia, insurgencia, etcétera, estaría indicando que lo único que queda a estos sectores conservadores es la violencia, ya la violencia callejera, que sintoniza con una fascistización que también se está dando en varios puntos de América Latina. La promesa de la vida peruana, ¿cuál fue? Hace 200 años, ¿por qué nosotros hemos ingresado a la República? Como dice Jorge Basadre, el gran historiador de la República Peruana, lo que nosotros queríamos, en primer lugar, lo plantea Jorge Basadre, lo vuelve a plantear Arguedas, Matos Mar, Julio Kotler. La gran oposición entre el Perú oficial, el Perú de privilegiados, y el Perú profundo, del otro lado, el Perú de los pobres, los desheredados, los desarrapados de toda propiedad, de toda posesión, se mantiene como la gran contradicción en el Perú, 200 años después. En segundo lugar, la promesa de la vida republicana, la promesa de la vida peruana consistía en que
debería haber un desarrollo integral de cada uno de los peruanos y de todo el Perú como colectividad, como nosotros, como colectivo. Una segunda idea de la promesa de la vida peruana, para que vean qué alejados estamos, es que se planteó que la república significaba una explotación racional de nuestros recursos naturales y un reparto equitativo de las ganancias entre todos los pobladores, de tal modo que todos pudiéramos satisfacer nuestras necesidades elementales de alimento, de techo, de abrigo, las necesidades a cubrir de educación, salud, trabajo. Todo eso hubiera, en términos estratégicos, creado el mínimo de bienestar del que hablaba Basal. En un país como el Perú, que tiene todos los recursos naturales para ser una potencia regional, que tiene un conjunto de pobladores con gran capacidad de emprendimiento, que es sumamente fuerte, tiene mucha capacidad de trabajo, mucha creatividad, no es ocioso, como nos ha planteado el mundo criollo, es sumamente trabajador. Y la promesa de la vida peruana además nos planteaba que este desarrollo integral, esta explotación racional, debería hacerse en un clima de ética. Escuchen bien, ética y moral. Es decir, cero corrupción, no patrimonialismo, es decir, no entender que los recursos naturales formaban parte de mi erario personal, no nepotismo, no deberían ser familias las que ingresaran al aparato estatal y abajo la idea del país como botín. Importante es considerar que en la utopía republicana la idea de virtud recogida del modelo de república romana clásica está presente. Los congresistas deberían ser los más virtuosos para que ustedes vean en qué cosa nos hemos convertido y cuán alejados estamos de la promesa de la vida republicana. El modelo que primó en 1821 no fue precisamente el de la República Romana, sino más bien el del republicanismo liberal más cercano al norteamericano, que juntó lo público con lo privado. O sea, en términos estratégicos, y acabo aquí, en términos estratégicos de país, en 200 años, nos habíamos quedado con la utopía con la que empezamos hace 200 años y habríamos avanzado muy poco. Por lo tanto, el balance de hoy día sirve como un nuevo punto de análisis para relanzar en este momento de bicentenario nuestra patria, nuestra sociedad como Colegio de Sociólogos del Perú, base importante de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Damos al uso de la palabra a el colega Martín Cornejo, representante de la región Piura. Martín, te escuchamos. Bien, buenas noches, colegas. Gracias por la invitación para poder formar parte de esta mesa redonda donde podamos hacer algunas reflexiones sobre el tema de regionalización, conflictos y apuesta a país. Creo que ya los colegas, tanto el presidente Lalas como el doctor Eduardo, decano nacional, han enmarcado muy bien el tema que nos convoca esta noche. Y yo quisiera empezar ahí a la par con lo que ellos venían sosteniendo, es que el modelo de desarrollo que prima en el país desde efectivamente desde el inicio de la República, pues es un modelo contrario a lo que es la historia propia del Perú, ¿no es cierto? Es decir, es un modelo de desarrollo, para empezar, centralista, ¿no es cierto? Pero aparte que es un modelo de desarrollo costeño, urbano, centralista, costeño y diríamos hasta mestizo, ¿cierto? Es decir, un país que surge, una república que surge a espaldas de lo que había sido, pues, la historia anterior del país, ¿no es cierto? Esa es una primera característica que es fundamental y que como respuesta a ese modelo de desarrollo de país,
que hemos tenido durante toda esta época, surge la idea de centralista primero como una necesidad histórica para dar respuesta a las grandes desigualdades sociales, políticas, culturales, económicas que este modelo ha generado en el país. Y como una estrategia fundamental de esta propuesta descentralista es que tenemos efectivamente la regionalización. Es decir, no siempre el proyecto descentralista involucra en todos los países un proceso de regionalización. Pero en el país, en el Perú particularmente, sí se hace necesario por las grandes desigualdades existentes a nivel interno, al interior, interregional. Y en este proceso de entender regiones, también la construcción de regiones las entendemos desde el punto de vista o desde un enfoque social y político, más no solo geográfico. Es decir, para nosotros, en la propuesta regionalista, no entendemos las regiones como uno lo han entendido, que bueno, apartamos de las regiones naturales. Para nosotros no hay tal cual. Nosotros partimos de la región entendida como una construcción social y política, es decir, una región se establece desde el conjunto de actividades humanas que se hacen en un territorio determinado. Esas actividades humanas tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, cómo se articulan las gentes entre ellos y con su espacio físico geográfico nos da una idea de región y a través de la cual creemos que sería el proceso político que podría llevar a enfrentar estos problemas que ya se han señalado aquí de nuestro país, que tienen que ver sobre todo y básicamente con las grandes desigualdades que existen entre territorios. Los indicadores sociales, principalmente, y económicos en el país, todos sabemos que si los promediamos a nivel nacional, a veces nos pueden dar una falsa ilusión de progreso y desarrollo. Sin embargo, cuando estos indicadores los desglosamos o los particularizamos por regiones, tenemos que ver pues que hay regiones sumidas en altos niveles de pobreza, con servicios sociales, servicios básicos con mucho déficit de estos servicios, ¿no es cierto? Mientras hay otras regiones, y sobre todo Lima, que cuenta pues con muchas mejores condiciones de vida. Frente a esta situación y para generar verdaderos procesos de desarrollo de país como integración, recordemos que somos un país unitario, pues la regionalización es una respuesta y una posibilidad en este sentido, ¿cierto? Sin embargo, también entendemos en el marco que actualmente también ya aquí se ha señalado, que también este proceso de centralismo, este modelo de desarrollo centralista urbano, ha llevado a que el mismo sistema comience no solo a dar señales ya de peligro, de desgaste, sino que esté en una crisis que no sabemos cuál irá a ser su desembocadura, en qué va a terminar. Somos un país, por ejemplo, donde el 70% y más de la población no cree ya en la democracia. Somos un país donde el 75% de la población quiere que se cierre el Congreso. Somos un país, el más alto en América Latina, en avalar un golpe de Estado para acabar con esta crisis política. Datos salidos recientemente que ponen en cuestión el sistema político económico que ha venido gobernando hasta ahora y que cuyas salidas todavía no las encontramos, porque aquí existen en los últimos años, a partir de los últimos procesos electorales, como estas diferencias sociales y culturales que ya las teníamos, comienzan a expresarse de la peor manera en términos políticos. Y aquí ya se ha señalado, ¿no?, en actitudes fascistas, en actitudes radicales, que no sabemos cómo se podrá canalizar porque la democracia tal como está planteada, el sistema político, todavía no encuentra los canales adecuados o se siente desbordada, ¿cierto? Entonces tenemos pues que comienzan a haber, invocar vacancias, invocar cierres del Congreso, desconocimiento de la voluntad popular en el país, porque tenemos un país cuyas estas desigualdades ha comenzado a mostrarse. El sector poblacional menos favorecido, el sector poblacional menos favorecido, es muy blando o que ha sido siempre excluido, comienza a manifestarse y decir hasta aquí nomás, señores,
ya no aguantamos más. Nosotros también somos peruanos, nosotros también tenemos vocería política, también queremos ser reconocidos como actores sociales y políticos. Y frente a eso, lo único que hemos recibido hasta ahora, es condena, desconocimiento, ataques y de la peor manera, ¿no es cierto? Con señales ya que van hasta lo criminal. Entonces, frente a eso, ¿cómo va a desembocar esto? Todavía no sabemos, pero sin embargo la promesa regionalista, ¿no es cierto?, como una salida, una posible salida a esto, se plantea, se mantiene para poder generar procesos de desarrollo endógeno en los territorios regionales que permitan, pues, permitir, en primer lugar, disminuir estas desigualdades que existen, generar verdaderos procesos de desarrollo territorial, no solo ya centralizados en Lima o en los sectores urbanos y costeños, sino a nivel de todo el país, con un reconocimiento de la población, ¿cierto? Que la gente se sienta reconocida y con autoridad política sobre todo, y culturalmente también reconocida en su identidad cultural, sea cual sea esta, pero también un proceso de regionalización que recoja las experiencias pasadas que ha tenido el país y que permita corregir los errores no solo de la democracia, no solo el sistema político actual tal cual viene funcionando, sino también de las experiencias descentralistas anteriores. Y ahí voy a señalar brevemente algunas. Por ejemplo, transferir funciones y recursos a unas instancias de gobierno, sean locales o regionales, que no han estado preparadas ni se les preparó para esto, fue un error y eso hay que corregir. Por eso es que también el tema del clamor regionalista en el país no hace eco todavía en los sectores más populares. O sea, si uno va a los sectores D y E de la población, yo diría hasta C, como que la regionalización no le entienden y por lo tanto no la sienten como necesaria y mucho menos la demandan. Porque también estos espacios subnacionales de gobierno, tal cual han funcionado ahora como las regiones y los gobiernos locales, no se han mostrado mucho más eficientes frente al centralismo. O sea, los términos de ineficiencia, ineficacia, corrupción a nivel regional y local se mantienen y se expresan tan igual como en el nacional. Entonces, frente a eso, la población, pues, en términos criollos, ¿por qué voy a querer algo que me va a hacer igual o peor que lo que ya tengo? ¿Cierto? No es una demanda, porque no se ha mostrado mejor y ahí hay que reconocer eso también. Entonces, pasaría a un proceso de regionalización por fortalecer estas instancias subnacionales, regionales y locales, en términos no tan solo de mayor presupuesto, sino también en términos, sobre todo y básicamente, de darles el soporte con capital humano, ¿no es cierto? Funcionariado de primera, capaz en las instancias, técnicamente muy bien y moralmente mucho mejor. Que permita que la gente entienda que cuando se hacen las cosas en este nivel, son mucho mejor, mucho más eficientes, mucho mejor, de mejor calidad y sobre todo en forma más transparente que cuando se hacían a nivel central. Y eso pasa también, la regionalización, por un tema que en el Perú no se quiere tocar o no se ha querido tocar en las experiencias anteriores, el tema de la descentralización fiscal. Si no tenemos regiones con recursos, de nada sirve, pues se pueden dar todas las funciones que quieran, pero si eso no está acompañado de una verdadera descentralización fiscal, donde las cosas se vuelvan al revés, no es que el nivel central transfiera a las regiones, sino que las regiones que produzcan transfieran a nivel central para que cumpla su función nacional, seguridad interna, ¿no? Seguridad externa, es decir, mantener las Fuerzas Armadas, y lo que le corresponda como gobierno central. Pero que sean las regiones que producen las que recolecten, la que cobren sus impuestos y transfieran, bueno, transfieran uno a nivel central para las funciones centrales y establezcan estos fondos de compensación hacia las regiones pues que menos tienen, ¿no es cierto? ¿Cómo? Porque tampoco se trata de decir que los recursos de una región que ha sido favorecida por la naturaleza en tener una serie de recursos, diga, pues, eso es mío y se queda solo conmigo y no miremos que hay regiones que quizá no tengan eso y que necesitan, son parte del país y como parte de esta política de ir estrechando las brechas territoriales de desarrollo,
pues hay un fondo de compensación territorial. Eso permita que, reitero, esa transferencia de recursos hacia las regiones que menos tienen para establecer las bases para que afronten un proceso de desarrollo. Entonces, creo que son cuestiones de aprendizaje de los procesos anteriores que un nuevo proceso de regionalización debe tener, es decir, fortalecimiento de las instancias subnacionales, ¿no? Y una verdadera transferencia o digamos descentralización fiscal que permite. Pero también, y ya creo que con esto termino, sí, con esto culmino. ¿Sí? ¿Un minuto? Hola. Sigue nomás, sigue, te escuchando. Ya. O en tal caso me señalan cuando falta un minuto, no estoy controlando. Ya concluimos, pero un minuto para concluir la última idea, sí. Que se me vaya. El tema de las funciones. Hasta ahora la descentralización, es decir, yo te transfiero aquello que no es estratégico. Las decisiones estratégicas me las quedo para nivel central, yo las manejo. Es decir, energía y minas, las concesiones mineras, el manejo económico, siempre han estado centralizados. O sea, en la experiencia de centralista y regionalista anterior, eso no se transfirió. Eso seguía siendo parte del Ministerio de Energía y Minas y a nivel central, generando estos niveles de conflictividad social, a nivel sobre todo en base a los recursos naturales que hemos visto. Gracias. Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Bueno, dejamos en el uso de la palabra a la colega de la región Centro Junín, Susana Taza. Susana, tus reflexiones en los 10 minutos que vamos para el número de participantes y tener lo más ágil y lo más cualitativamente sus participaciones. Muy bien, te escuchamos. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas noches. Permítanme expresar un saludo muy cordial a nombre del Colegio de Sociólogos del Perú, Región Centro. Buenas noches, doctor Jaime Ríos Burga, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. También un cordial saludo a nuestro decano nacional, Eduardo José Arroyo Laguna, al Consejo Directivo Nacional y a mis colegas decanos de los colegios regionales de sociólogos del Perú. Bueno, el tema que nos convoca hoy es muy importante tratar. ¿Por qué? Porque ello es parte de la agenda política, social, económica, cultural, incluso ambiental que venimos atravesando desde hace algunos años y que los acuerdos ¿no? Lo que podamos pensar o describir el día de hoy va a formar parte del nuevo análisis que podamos tener como sociólogos, pero también como profesionales que aportan al desarrollo del país. Hablar de regionalización, conflictos y proyecto país son puntos muy importantes de un engranaje hacia una gobernanza descentralizada con rostro social y que responda realmente a las necesidades y agendas postergadas de diversos sectores de la población que independientemente del país de donde habiten, expresan la necesidad de ser considerados como parte del desarrollo más allá de un discurso meramente formal, ¿no? Específicamente, hablamos en nuestro país de una población que se caracteriza por su riqueza cultural, lingüística, con costumbres, prácticas, tradiciones de unidad, de solidaridad, con capacidad creativa, emprendedora, que se ha unido para en algún momento defender la democracia y que actualmente viene enfrentando de manera creativa las secuelas de la emergencia sanitaria COVID-19, ¿no? Pero que aún mantiene, como decía, una agenda postergada que a pesar de haber cumplido 200 años de independencia nacional, seguimos evidenciando brechas alarmantes, ¿no? Que se pueden visibilizar en los indicadores de pobreza multidimensional y de vulnerabilidad. En el marco del expuesto y desde el inicio de la independencia, sabemos que ha existido una persistente demanda de descentralizar la administración del Estado, ¿no? Es decir, como ya se mencionó, tenemos un enfoque administrativo de lo que es la descentralización. Bueno, este proceso encontró eco durante la presidencia del doctor Alejandro Toledo, quien aprobó, entre otros, la ley 27680, que es la ley de reforma constitucional sobre descentralización y que luego, ¿no?, derivó en leyes como la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Descentralización y otros
marcos normativos que nos ayuden, incluso que impulsan la participación de la población y de repente lograr un aspecto más concertador de lo que es la gobernanza de nuestro país. La regionalización, como se venía mencionando administrativamente, se planteaba con el objetivo de lograr el incremento de las transferencias de funciones, recursos y poder hacia las gestiones. Esta con el fin de que las políticas de Estado pudieran ser efectuadas en un ámbito más específico y con una mayor autonomía. Mediante la descentralización política administrativa del país se buscaba satisfacer las demandas de las personas y finalmente aportar al desarrollo del país. Sin embargo, como se ha mencionado en este momento, es importante hacer un análisis de cuán productivo ha sido este proceso, en qué momento estamos y cuáles son los grandes desafíos y las perspectivas a futuro. Estos son los puntos que estamos poniendo en agenda sobre la mesa para analizar a lo largo de este conversatorio, ¿no? Podría comenzar tomando como referencia el Índice de Competitividad Regional, presentado por el Instituto Peruano de Economía. Como ustedes saben, este índice, ¿no?, permite medir algunos indicadores y se enmarca en 6 pilares importantes. El primero está relacionado a lo que es el entorno económico, el segundo lo que es infraestructura, el tercero mide salud, educación, el entorno laboral y las instituciones. Haciendo un análisis a estos índices, se puede observar que este año, tanto Lima Metropolitana como el Callao son los que han logrado más ventaja competitiva, ¿no? Seguida de Moquegua solamente por un 0.5% en el puntaje porcentual, puestos que no han variado desde el año 2018. Mientras que, por otro lado, la región menos competitiva ha sido Huancavelica, ¿no?, seguida de Loreto, que incluso han caído en 2 posiciones, ¿no?, con respecto al año anterior. Lo que tendríamos que analizar con estos resultados es que en el entorno económico existe una diferencia abismal entre el Producto Bruto Interno de Lima frente a las otras regiones. Esto quiere decir que la producción del país está básicamente centralizada en la capital. Y esto, a su vez, denota que los factores de producción más importantes del país se encuentran en Lima, ¿no? Estoy mostrando estas estadísticas para analizar cómo se ha venido dando este proceso, ¿no? Por otro lado, se menciona, ¿no?, en este estudio, cuando leía, decía que el único pilar en el que Lima no es más competitiva es en el pilar de instituciones, ¿no? Y esto se divide en 2 aspectos fundamentales. El primero está relacionado a la gestión pública y el segundo está relacionado a la percepción de los habitantes sobre la gestión de sus gobiernos locales, la seguridad ciudadana, mediante indicadores de criminalidad, homicidios y percepción de inseguridad, además de la conflictividad social y finalmente la capacidad del sistema de justicia que se evalúa mediante el indicador de resolución de expedientes judiciales. En este sentido, he ido observando, ¿no?, que los aspectos de seguridad ciudadana y capacidad de justicia y percepción de los habitantes con respecto a sus gobiernos locales son estos temas que han inclinado la balanza, ¿no?, en cuanto a Lima, para que muestre indicadores negativos, ¿no? Pero lo demás, en lo que es ingresos económicos y lo más, sí ha logrado aspectos positivos. Eso es respecto a alguna muestra de lo que es la regionalización y cómo se ha venido dando y cómo aún persisten las diferencias sociales y económicas a nivel de nuestro país. Por otro lado, si nosotros hablamos de conflictos sociales, debemos tener muy en cuenta, ¿no?, que cada vez son más recurrentes en nuestra sociedad. La brecha social se ha incrementado en los últimos años a causa principalmente de la pandemia y debido a ello muchos de los intereses de diferentes partes se han visto contrastadas y lamentablemente no han sido resueltas de buena manera. Según la Defensoría del Pueblo, en su reporte de conflictos sociales 204 del mes de febrero de este año, ha dado cuenta de 197 conflictos registrados, de los cuales 53 se encuentran en situación de latentes y 144 en calidad de activos, siendo los más numerosos aquellos que están relacionados a los problemas socioambientales. Pero también debemos reparar en que enfrentamos otro tipo de conflictos, ¿no? Principalmente aquellos que afectan al núcleo de la sociedad, es decir,
al interior de las familias, ¿no? Y cuyos efectos en el tejido social son los más difíciles de tratar, ¿no? Y que podemos observar que el Estado aún no ha llevado a cabo hasta el momento ningún esfuerzo por restituir las relaciones entre Estado y sociedad, y mucho menos ha reconocido que estos conflictos y que al final derivan en violencia ha sido en muchos casos el producto de una inadecuada gestión o atención al conflicto social. Además, como recordarán, el año pasado, en el mes de noviembre, nos vimos envueltos en una crisis política que ocasionó que la población exprese su molestia con los procesos que se llevaban a cabo dentro del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado y su derivación en la designación de Manuel Merino como presidente. Como ustedes saben, estas protestas lamentablemente terminaron en tragedia y estamos hablando, ¿no?, de conflictos sociales en el ámbito político. Y existen muchos más ejemplos relacionados a otras características de conflictos sociales, pero a lo que quiero llegar y lo que quiero expresar es la ilustración de estos dos casos, es que no se está tratando de la mejor manera un conflicto, ¿no? No se está resolviendo de manera adecuada. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal, que ya debemos tomar medidas al respecto, ¿no? Bueno, considero que para el futuro se deben hacer cambios para bien, es decir, se debe tocar el tema de corrupción. Lamentablemente, la corrupción prima y aún en todos los espacios y a lo largo de todos los poderes del Estado. No podemos hablar de un plan efectivo de regionalización y descentralización si es que aún existen casos de corrupción. No podríamos hablar de un proyecto país si aún mantenemos la corrupción al interior de todas las esferas políticas, sociales y económicas de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, no podíamos hablar de desarrollo si aún persiste la corrupción. En segundo lugar, según las perspectivas de las tendencias sociales al 2050 elaborados, ¿no?, por el Centro Nacional de Planificación Estratégica, CEPLAN, manifiesta que persistirán los conflictos sociales, políticos, ambientales, pero para ello es necesario fortalecer las capacidades de gestión de nuestro país, de cada uno de los gobiernos subnacionales, ¿no?, y cada uno de los espacios de participación ciudadana. Es decir, cómo promovemos el diálogo para prevenir y atender conflictos sociales, cómo impulsamos el rol de las mujeres en la resolución y atención de los conflictos sociales, que es una apuesta que ha emitido la presidencia del Consejo Nacional de Ministros, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que es necesario evitar que persistan o al menos que disminuyan el volumen en el que se están dando actualmente estos conflictos. Finalmente, ¿no?, podría decir que el programa País, que es uno de los temas también a debatir el día de hoy en este conversatorio, toma gran relevancia y es necesario continuar invirtiendo en espacios o programas, políticas públicas que permitan fortalecer la presencia del Estado en las zonas donde existe ausencia, y debemos promover que estas políticas contribuyan en gran medida a la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan en estos lugares. Como podemos observar, colegas, aún hay mucho por hacer. Bueno, con esta frase termino mi exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Susana, por tu intervención. Pasamos a los comentarios, ¿no? Pasamos con la intervención de Alex González, de la región Cajamarca. Alex, te dejamos en el uso de la palabra. Alex. Muy buenas noches, sí, de antemano agradezco. Te escuchamos, la oportunidad. Alex, te escuchamos. Sí, agradezco la oportunidad y el tremendo evento que estamos organizando como colegio profesional. En realidad estos temas son cruciales para el desarrollo del Perú y sobre todo para el desarrollo de las regiones, como han expuesto nuestros colegas en este marco, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera primeramente expresar que en realidad el Perú, bueno, tiene bastantes aspectos que rescatar. Eso implica que desde las regiones también tenemos que hacer un esfuerzo.
no solamente es desde una política nacional, sino también de que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, podamos entender la dinámica territorial de nuestros pueblos, porque el territorio no solamente es jurisdiccional o político, el territorio también se enmarca, por ejemplo, en dinámicas relacionadas al medio ambiente, como el tema de las cuencas, a nivel económico, como el tema de los corredores económicos, ¿no? A nivel social, el aspecto cultural que nos une. Entonces, en ese marco, nosotros, como sociólogos, deberíamos aportar siempre a tratar primeramente de entender nuestro territorio, esa dinámica, vuelvo a repetir, cultural, social, histórica, ¿no? Que nos une y que también de alguna forma representa nuestras perspectivas de desarrollo. Si nosotros queremos que esta regionalización funcione, necesariamente se tiene que entender que las políticas nacionales no pueden ser igualitarias, siempre tienen que ser equitativas, vale decir, reconocimiento real del territorio y a partir de eso poder idear, poder tener esa planificación prospectiva de su desarrollo. Yo quisiera entender eso como una consigna que tenemos que promover como sociólogos, porque en realidad el Perú ahora, con todo lo que estamos viviendo de esta crisis política y social, también se convierte en una oportunidad para dar cuenta de las voces desde nuestras regiones, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo entiendo que desde el gobierno nacional hay esfuerzos denodados, por ejemplo, de plantear políticas presupuestales, pero muchas veces estas no están, digamos, relacionadas a la realidad local. Por ejemplo, se habla mucho de poder desarrollar o poder cerrar brechas como la DCI y la anemia, pero en realidad los programas sociales no están contribuyendo del todo a poder superar esto. El tema de la salud, por ejemplo, nos hemos dado cuenta con esta pandemia que en realidad el tema de la infraestructura, el equipamiento, pero sobre todo, miren, el tema de la primera atención de la salud está fallando, porque la primera atención de la salud debería haberse enmarcado siempre en su tema de prevención y promoción de la salud. Y en ese marco estamos de alguna forma fallando. Entonces, considero oportuno que nosotros, nuestra carrera que es tan holística, en todos los espacios de concertación, en los actuales procesos de planificación de los planes de desarrollo concertado, en los espacios como la Mesa Madre Niño o instancias de articulación local o regional, debemos estar para pronunciarnos, conociendo estadísticas reales y a partir de eso proponiendo elaboración o construcción de políticas equitativas. Eso es la real descentralización y regionalización que deberíamos nosotros encauzar. Por esa razón, yo quisiera que eso se tome en consideración, que nuestro colegio profesional siga haciendo esos méritos, esos esfuerzos para poder promover realmente una política descentralista y regionalista. Entonces, como ven, no solamente es el factor política de la política nacional, sino también nosotros qué estamos haciendo, qué condiciones damos desde las regiones para que esto se efectivice. Entonces, en ese marco, también estamos entrando, y con esto concluyo, a un proceso de elección democrática el próximo año, y prácticamente deberíamos exigir a nuestros gobernantes futuros que entiendan realmente lo que quiere la ciudadanía, que entiendan realmente cuáles son los indicadores de pobreza que tenemos. Todos los aspectos, si uno lo evalúa, son sociales, estimados colegas. Son sociales y también el factor económico. Si esto no lo superamos, si no damos realce o propuestas estratégicas claras, simplemente estaríamos siendo solamente hablando generalidades y más no atacando el meollo, que es lo que la estructura necesita cambiarse, ¿no? Entonces, en ese marco me quedaría ahí con mi primera intervención, decano José Arroyo. Estimados colegas, y gracias por la oportunidad. Saludos desde Cajamarca. Muchas gracias, Alex. Dejamos en el uso de la palabra a la región Lambayeque, al colega Manuel Ulloque. Manuel, te escuchamos. Un saludo desde Lambayeque, doctor Jaime Ríos, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS. Mi saludo también cordial al doctor Eduardo Arroyo, decano del Colegio de Sociólogos del Perú, a todos los decanos regionales, a los representantes de la Junta Directiva Nacional y a todos los asistentes y a los que nos siguen también por la plataforma de Facebook. La regionalización, los conflictos sociales y el proyecto país nos da grandes desafíos, sobre todo en estos tiempos de bicentenario. En lo que respecta al proyecto país,
es importante operativizar las políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno. Tenemos una visión país al 2050 que fue aprobada por el Acuerdo Nacional en el año 2019, en donde, entre otros aspectos, habla de la democracia, el respeto al Estado de Derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad, la dignidad de las personas y el fortalecimiento de su identidad, la descentralización, para el manejo del territorio, el Estado transparente, eficiente y moderno, el desarrollo inclusivo, la igualdad de oportunidades con desarrollo competitivo y sostenible, y también todo ello que permita la erradicación de la pobreza. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo en los diferentes niveles de gobierno? ¿Qué es lo que se está haciendo en los sectores para operacionalizar esta visión en políticas públicas, en programas, en proyectos? Yo creo que este es un gran desafío de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, para que se pueda visualizar el cierre de brechas a través del desarrollo de estas políticas territoriales. Por otro lado, la regionalización invita a hacer una adecuada gestión del territorio, una adecuada gestión territorial que involucra varios desafíos, entre ellos el desarrollo de capacidades para gestionar adecuadamente el territorio, el uso de tecnologías, estar acordes con la modernidad y estar acorde con nuevas plataformas virtuales y tecnológicas que nos permite articular y gestionar el territorio. Llámese, por ejemplo, la infraestructura de datos espaciales, que a través de ello nos puede permitir cerrar brechas de salud, educación, vivienda, y que nos permite también desarrollar propuestas territoriales en estos sectores. La articulación territorial, que permita la articulación de políticas con grupos o territorios homogéneos. Eso también es un gran desafío de la gestión territorial. Y por último, la gestión de los conflictos sociales. Y la gestión de los conflictos sociales pasa por el desarrollo de capacidades y por tener profesionales, en este caso profesionales de sociología, aptos y capaces de desarrollar procesos de negociación. En un país tan convulsionado como es nuestro país, es importante de que los conflictos sociales sean gestionados adecuadamente, pero sobre todo sean prevenidos, ¿no? Porque eso invita o eso garantiza la tranquilidad de la población. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, son aproximadamente 200 conflictos sociales que están presentes en nuestro país, y es importante de que los profesionales sean capaces de desarrollar estrategias de negociación para poder disminuir estos conflictos sociales, y que finalmente estos conflictos sociales se conviertan en una oportunidad de desarrollo para nuestro país. Esto es por lo pronto lo que puedo comentar en este espacio que me han brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por también tu intervención. Dejamos en la participación al colega Víctor Arévalo, de la región Huánuco. Víctor, te escuchamos. Víctor, ¿estás ahí? Víctor, de la región Huánuco. Sí, doctor, buenas noches, disculpe. Ah, ya, muy bien. Problemas Víctor, con el audio. Ya me imagino, te dejamos en el uso de la palabra, Víctor, para tus muchas reflexiones. Gracias, doctor también. Jaime. Ya, muy bien. Muchas gracias, doctor Eduardo, a todos a la Junta Directiva presente y a los miembros asistentes. Bueno, en primer momento deberíamos comentar de que este tema en realidad es muy amplio, tiene factores muy preponderantes, tal vez desde la cuestión académica. Podemos encontrar es que este tema ha sido ya, digamos, abordado de forma parcial, en el caso de Max Weber, quien en sus escritos políticos consideraba que el Estado moderno, sea este capitalista como socialista,
tiene una tendencia natural e irreversible hacia la centralización burocrática. Vamos a encontrar también que el teórico Tocqueville indicaba que la descentralización es prerequisito de la democracia, por cuanto un vigoroso gobierno local que cuente con un mínimo de interferencia del gobierno central en el manejo de sus asuntos favorece las virtudes cívicas democráticas. Junto a él encontrábamos a John Stuart Mill, quien en su libro de Política Económica consideraba que la descentralización no es condición necesaria de las prácticas democráticas y que una constitución democrática que no esté apoyada por instituciones democráticas locales y esté confinada al gobierno central, no solo carece de libertad política, sino que también a menudo crea precisamente un espíritu que opera en un sentido contrario, ¿no? También vamos a encontrar a otro autor como Robert Mitchell, cuya ley del hierro de la oligarquía, formulada en su texto Los partidos políticos, nos lleva a señalar que la descentralización solo puede gestar nuevas estructuras oligárquicas. Finalmente, Carl McCain, Libertad, Poder y Planificación Democrática, considera que la democracia es compatible con la centralización y en las condiciones modernas de las necesidades del Estado, no es realista aspirar a una estructura descentralista. Bajo este mismo principio también encontramos a José Carlos Mariátegui, quien nos indica en el libro clásico ya de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, que en realidad a la centralización solo le interesa lo formal, el mecanismo administrativo, ¿no? Mientras que hacia las regiones, al interior del país, existe la necesidad de lo substancial, es decir, la estructura económica, de cuánto encontramos que el centralismo afecta no solamente en las decisiones de los gobiernos interiores, locales y regionales, sino sobre todo a las aspiraciones y a las necesidades básicas de cada lugar donde ésta debe de centrarse, ¿no? En cuanto al tema de lo que viene a ser, vamos a decir, la descentralización en estos momentos, o en este último proceso que se ha desarrollado del 2012 hacia adelante, que si bien es cierto tuvieron, vamos a decir, desde el plano teórico, algunos objetivos constitucionales, como la descentralización, que es una forma de organización democrática, y que es amparado o descansa sobre la ley de bases de la descentralización, busca que el desarrollo sea integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder de los 3 niveles de gobierno en beneficio de la población, amparado en 19 objetivos en planos políticos, económicos, administrativos, social y ambiental. Este no ha cumplido finalmente con los objetivos, como hemos podido encontrar, y que inclusive a su vez descansa sobre 3 dimensiones, ¿no? Tanto el político, el administrativo y la fiscal. Vamos a encontrar que en estas dimensiones, básicamente, se han dado determinadas normas, como transferir el tema de ciertos programas sociales, ¿no? Como el shock de descentralización, donde se complementa en el 2009 con una serie de transferencias a los gobiernos regionales. Esa recentralización, los programas o funciones ya centralizados, como MIDIS, UNAFIL, etcétera, hubo la descentralización de recursos basados en canon, aunque hubo un declive sostenido desde 2013. Y a partir del 2009 vamos a encontrar nuevos instrumentos de atribución de recursos sin descentralización fiscal. Comisiones multisectoriales del 2010-2012 sin mayores efectos. Y también vamos a encontrar en este último proceso ciertas experiencias positivas de fortalecimiento institucional desde las diferentes zonas como Arequipa, San Martín, Huancavelica, Moquegua, Piura, ¿no? En cuanto al tema de los orígenes o las fallas que tuvieron estos procesos, este último proceso, es el hecho de generar o de crear las regiones en base a los departamentos preexistentes, ¿no? Es decir, cada uno con sus desigualdades, pero a cada uno le han dado
un nombre que hoy se considera como región, siendo estos departamentos. Apoyándose en las mismas instituciones con todas sus limitaciones, pese a que ya pasaron desde la CETAR y las direcciones regionales, que se repiten en una y otra institución a pesar del tiempo. Un sistema de acreditación que no logró verificar capacidades institucionales, transferencia de funciones sin construir capacidades para ejercerlas. Es decir, personal que no cuenta con la capacidad suficiente para desarrollar tal o cual competencia dedicadas a partir de este proceso. Una asignación inercial de recursos y un sistema de presupuestos públicos enfocados en controlar el gasto, pese a que en los últimos años se ha aportado el tema de el enfoque por resultados, pero no es suficiente. Sin embargo, estas son las fallas que se ha podido visualizar. Un sistema de empleo público congelado, donde convive permanentemente los nombrados, con derechos limitados, lo del CAS, y personas volátiles que tienen el tema de personal de confianza y local. Los ministerios con más o menos las mismas limitaciones de autonomía presupuestal, instituciones políticas débiles y sistema de control gubernamental. Muy a pesar que desde el 2002 hacia la fecha se ha instalado, por decir, diferentes procesos de participación directa como los CCR, el Consejo de Coordinación Regional, los CCL, los presupuestos participativos, que si bien es cierto empezaron con mucha fuerza, pero ha venido desgastándose en la medida que las mismas normas permiten a las autoridades locales, vamos a decir, sacar la vuelta sobre las mismas digamos, prioridades elegidas en estos espacios para luego determinar sobre sus intereses políticos, partidarios y no personales, y esto es una constante réplica en los diversos espacios, sean locales, regionales o distritales, ¿no? Entonces, bien, ¿en qué punto estamos hoy en la descentralización? A partir del 2002 se han transferido funciones, no competencias, principalmente a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales del departamento con baja aceptación, pero cada vez más asentados, ¿no? Se discute mucho del uso de los recursos. Activa participación ciudadana en los primeros años, ya hablábamos de los planes de desarrollo concertado, los PPs, el Comité de Vigilancia, el Consejo de Coordinación, transferencia de recursos basados en canon y transferencias etiquetadas. Débiles capacidades institucionales en gobiernos descentralizados no reciben respuesta suficiente del nivel nacional, casos de corrupción que deslegitiman la descentralización, sistemas administrativos limitan fuertemente las autonomías y una adecuada aplicación de la función rectoría, ¿no? Bueno, sobre los demás, creo que podemos ir en una segunda parte. Yo quedo en este primer momento con esta apreciación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu participación también, también importante, ¿no? Vamos a dejar en el uso de la palabra a la colega Carmen Cochoy, de la región Ancash. Carmen, te dejamos para tu participación. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor Jaime y doctor Eduardo. Esta es una oportunidad para poder un poco compartir algunas ideas importantes de este proceso de regionalización, conflictos sociales y proyecto país. Yo quería un poco hablar desde una posición más regionalista. Es decir, el panorama mundial, ya lo hemos observado y lo estamos contemplando, de que efectivamente esta coyuntura neoliberal que tenemos en nuestros países latinoamericanos está presionando efectivamente mucho de nuestras condiciones, no solamente económicas, sino políticas y de hecho culturales y sociales. En este sentido, yo quería un poco ubicarme dentro de mi región, de la región Ancash. Esta región, como todos ya lo han manifestado, es una región muy rica en sus diversidades. Desde su territorio contempla los 3 espacios bien definidos: costa, sierra
y ceja de selva. Efectivamente, tiene grandes bondades y potencialidades en sus recursos. Como región, efectivamente, ha iniciado todo su proceso desde el año 2002, desde la Ley de Bases de la Descentralización, y efectivamente ha ido desarrollándose de una manera, como todas nuestras regiones, no de una manera participativa ni coherente, sino cada vez más conflictiva, creando disociación al interior de nuestra región. En ese sentido, nuestra región sufre grandes procesos que van agudizando cada vez más nuestra situación como región, efectivamente porque nosotros como región, a pesar de que nuestros recursos renovables extractivos son los que están dando gran aporte a nuestro desarrollo nacional, nosotros como región contribuimos el 3% al PBI nacional y a nuestra región contribuimos con el 43% de este PBI regional. Es decir, nosotros al año 2021 hemos recibido 3.882 millones de fondos por canon minero, solamente de la compañía minera Antamina, que es la más representativa en nuestra región. Esto muchas veces ya catalogado en nuestra región no como una posibilidad de desarrollo, por el contrario se nos ha convertido ya de una manera vox populi como la maldición. ¿Por qué? Porque no nos está permitiendo efectivamente desarrollar, no por los fondos que tengamos, sino por la incapacidad, por el desinterés, la disociación que está creando con los gobernantes. Se nos puede decir que somos incapaces de saber elegirlos. Sin embargo, tenemos que conocer, y ya lo han dicho muchos de nuestros colegas, ¿no?, la relación social, el proceso histórico desde la formación de nuestras repúblicas y sobre todo las condiciones sociales, políticas, culturales que se han ido creando alrededor de nuestras regiones. Este proceso económico ha creado mucho conflicto social. Y no solo conflicto, sino ha creado una serie de cisma entre lo que viene a ser costa y sierra, que son elementos que no son de ahora, son de muchos años. ¿Por qué la costa se lleva el mayor porcentaje de inversión y por qué no se desarrolla en la sierra? Gran pregunta. A raíz de esto, la población ha creado una serie de desbalance, no solamente balance social, sino desbalance económico. En la actualidad, nosotros en la región venimos sufriendo conflictos graves. Teníamos 16 conflictos definidos en la región, a la actualidad tenemos 24. Conflictos socioambientales, pero también conflictos comunales, sociales. ¿Por qué el conflicto? Porque estos conflictos se han venido agudizando precisamente por los recursos, por la incapacidad del manejo de recursos, porque a la actualidad nuestro gobierno regional, nuestro gobierno subnacional, solamente tiene invertido, ¿no?, el 70%. O sea, va a retornar al erario nacional 30%, teniendo grandes necesidades en nuestras regiones, lo cual está creando inseguridad, desigualdad y sobre todo incremento de la pobreza. Una región con tantos recursos siendo cada vez más pobre. El conflicto social, efectivamente, no solamente es por la escasez de estos recursos, sino también porque tenemos el panorama del cambio climático. Nuestra región se está viendo agudizada en un conflicto con la población por la escasez del recurso hídrico. No solo para consumo, sino también para el proceso, ¿no?,
de la conservación de la biodiversidad y de la producción. Efectivamente, nuestra región tiene como mayor actividad productiva la minera. Ha desplazado a nuestra actividad agropecuaria. Un conflicto regional que todavía no lo podemos resolver. El proceso de descentralización tiene que ir efectivamente a la par con la regionalización, porque no lo estamos entendiendo de esa manera. La capacidad de los nuevos liderazgos no lo tienen claro cuál es el panorama que tenemos que continuar, hacia dónde nos queremos dirigir. No es que no conozcamos las políticas públicas, no es que no lo hayamos entendido, lo que pasa es que nos hemos vuelto muy individualistas, nos hemos vuelto demasiado, inclusive, como decía al principio el doctor Arroyo, hemos desbaratado la ética y la moral. La corrupción, efectivamente, nos ha hecho cada vez más débiles aquellos que queremos luchar por una democracia consciente, porque nuestra ciudadanía y nuestra participación ciudadana se ha ido quebrando en el camino. No hemos sido capaces de ir acompañando este proceso a la población por las diferentes formas de liderazgo y de caudillaje que se han formado alrededor de nuestros recursos. Entonces, ¿por qué nosotros, los de la región Ancash, no nos levantamos y empezamos a hacer protesta? Lo hacemos todos los días, protestamos, todos los días hacemos una serie de intervenciones. Sin embargo, todavía nuestra población está adormecida de estos procesos sociales, ¿no? Nos preguntamos, y muchas veces como sociólogos estamos en la lid del proceso y tenemos que empezar a entender. Efectivamente, estamos en el elemento de la constitución de la democracia, donde estamos proponiendo los nuevos liderazgos con equidad de género, donde las mujeres somos más conscientes cada vez de este proceso. ¿Por qué? Porque somos las que hemos salido efectivamente por este proceso de la pandemia, nos ha sacado, como dicen, a defender nuestro derecho a la alimentación, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la educación. Hemos sido las que hemos ido un poco empujando para que nuestra población sea cada vez más consciente. Estamos luchando como conflicto social en este momento por la construcción de un hospital 3.1 de alta complejidad. La región Ancash, en la zona sierra, no cuenta con buenos hospitales, no tiene buena infraestructura de salud. Entonces, estamos en un conflicto social. Estamos creando efectivamente las condiciones para una buena participación. Estamos siendo cada vez más sensibilizados de estos procesos. Creemos que aquí tenemos que efectivamente, hay mucho más que recorrer y tenemos que ir construyendo ese proceso democrático con nuestro pueblo, donde los actores sociales no solamente sean nuestros queridos líderes o nuestros queridos políticos, que cada vez más se han ido quebrando en un proceso, ¿no?, de corrupción. Construyamos nuevas maneras de hacer política, construyamos nuevas maneras de ver el proceso histórico que ha ido creando nuestra región Ancash, para que de esa manera actuemos con ética y con moral, para que efectivamente el proceso no solamente sea hecho por aquellos que se creen los gobernantes, sino porque el pueblo organizado, unido, con participación y con una percepción y con una actitud de crear democracia, de hacer un país nuevo, un proyecto nuevo, donde efectivamente lo manifiestan nuestros colegas, tenemos que hacer descentralización, tenemos que construir regionalización, pero a su vez también tenemos que empezar a motivar y a crear y a fortalecer nuestras participaciones ciudadanas. Esto es para nosotros como Ancash agenda principal del bicentenario. Estamos entrando en un proceso ya electoral y nuestra labor es ahí
empezar a trabajar con estos nuevos liderazgos de partidos que entienda que lo más importante, como lo había mencionado, es empezar a crear la ciudadanía para mejorar la calidad de vida que tenemos los huancayinos. No más separación de costa y sierra. Somos una sola unidad y hacia eso queremos impulsarnos. Creo que en una segunda etapa puedo ahondar ya mucho más sobre las teorías que estamos considerándolo para empezar a hablar sobre el proyecto país. Gracias, Carmen, también por tu valiosa participación. Vamos a dejar en el uso de la palabra a la representación de la región Puno, al sur de nuestro país, a Gustavo Medina. Gustavo, te dejamos en el uso de la palabra. Bien, Gustavo. No sé si está Gustavo. Figura Gustavo. Sí, no creo que sea lo desconectado y bueno, Gustavo. Bueno, no sé, creo que si también nos acompaña Juan Paisí de Lima provincia, si está presente. Sí, muy buenas noches, doctor Ya. Jaime Ríos. Muy bien, Juan, te dejamos en el uso de la palabra también para tus reflexiones. Muy bien. Buenas noches, doctor Jaime Ríos, presidente de ALAS. Buenas noches, doctor Eduardo Arroyo, nuestro decano nacional. Colegas todos, decanos de diferentes regiones que hoy día estamos presentes sobre este tema. Gran importancia sobre la regionalización, conflictos y proyecto país. A veces es un poco de ser un tema de análisis sobre esta coyuntura que vivimos dentro de la actualidad en nuestro país, en Perú, de tantos problemas de crisis económico, social, y el tema de la pandemia también que nos ha perjudicado enormemente a todas las regiones, ¿no? Hablar de un proceso de regionalización es muy amplio. La regionalización, pues, requiere de un desarrollo que busca lograr, pues, la conformación de división políticas del país. O sea, tener una autonomía política, económica, y lamentablemente, pues, la autonomía económica y política prácticamente no la hemos tenido adecuadamente como debe de ser, ¿no? Hemos tenido una descentralización media opaca, con gobernantes que nos han sucedido sucesivamente, inclusive como gobernadores que poco o nada han hecho por sus regiones. Lamentablemente ahora lo estamos percibiendo en todo el país. Yo más quisiera hacer un análisis crítico, ¿no? Crítico y social de cómo es que estamos llegando a esta situación en Perú. Y es muy lamentable porque cada vez gobiernos que pasan, gobernadores que pasan por nuestras regiones, siempre dejan deudas, dejan una economía desastrosa. Tenemos gobernadores que están en proceso de investigación, que están detenidos, gobernadores que poco o nada han hecho por sus regiones. Pero lamentablemente estos gobernadores, pues, lo único que han estado en el sillón es para enriquecerse o para ser parte de organizaciones delincuenciales, ¿no?, que han perjudicado nuestras regiones. Y específicamente, pues, también yo observo y veo, pues, en la región Lima provincia, que también con detenciones de muchas autoridades, gerentes de nuestras regiones, alcaldes también provinciales, que están detenidos. ¿Por qué? Por el mal manejo de nuestros recursos, que bien puedan haber servido en bien de nuestra sociedad. Tenemos una región, pues, que no ha habido un desarrollo ecuánime, un desarrollo de la voluntad propia, un desarrollo de cómo debe serse el manejo de nuestros recursos. Y ahí estamos observando, ¿no? Todas las regiones, pues, casi están, pues, lápidamente, prácticamente, por no decir, en la bancarrota, ¿sí? Este programa, pues, de regionalización, que necesita yo pienso que debe haber un cambio social, económico,
un cambio que esté de acuerdo pues, a nuestra sociedad, a nuestra descentralización de cada región, cambios estructurales, cambios que nos ayuden a organizarnos como desarrollo de un país que quiera crecer paulatinamente, ¿no? Vemos pues que también los conflictos es otro problema. También en la región Lima provincia hemos tenido diversidades de conflictos, de reclamos ante nuestras autoridades, ante las regiones que también se han visto vulnerados sus derechos laborales. El tema también de los conflictos socioambientales también, que siempre está a la palestra. Los conflictos socioambientales, como ya otros colegas que han dicho, pues más o menos hasta estos meses, más de 200 conflictos sociales que nos han perjudicado al país. O poco o nada, o no hay esa voluntad de solucionar. Yo creo que ahí los sociólogos tenemos una gran oportunidad, una gran responsabilidad de repente, de que estos conflictos pues se sean solucionados, y el sociólogo está capacitado para ese tema de recurrir a esos problemas socioambientales que existen hoy en el país. Los conflictos comunales también, es otro problema también que ha perjudicado al país, que poco o nada el gobierno sabe solucionar, no ha sabido solucionar, perdón, no ha sabido afrontar estos conflictos que siempre nos han traído, pues, no desarrollos, sino atrasos. Entonces, los conflictos comunales que debió serse solucionados para dar, pues, un tema de desarrollo, de progreso a las comunidades, ¿no? A los centros comunales que necesitaban, nunca ha habido esa capacidad de poder compenetrarse, ¿no? Ese es un problema también de todos los gobernadores, que parece que no les ha interesado este problema, ¿no? Y peor principalmente a los gobiernos. Y los conflictos también locales, los conflictos pues que es a nivel de gobierno, por ver de los problemas que aquejan nuestra sociedad, la economía que está desbarrancada, las importaciones. Tenemos pues un sistema, pues como ya hemos dicho, hemos analizado, neoliberal, pues que nos da a la espalda a la sociedad, ¿no? Nos damos esa espalda que poco o nada nuestro pueblo, nuestra sociedad puede avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces, estos conflictos, lamentablemente, no ha habido esa capacidad. También los gobiernos locales tampoco no tienen esa capacidad de afrontarlos, de solucionarlos, y eso hace pues que también se genere pues las obras, por ejemplo, que han estado estancadas, atrasadas, y no hay ese desarrollo, no es ese auge que el país necesita, ¿no? Los programas también de Proyecto País, por ejemplo, también es otro problema. El tema de la inclusión social, por ejemplo. Se habla mucho de la inclusión social, pero no tenemos esa proyección, ese auge de cómo invertir en inclusión social, en los programas sociales que la sociedad necesita. Pero, ¿cómo qué? No solo es incentivar con bonos, con regalos, no, sino cómo mejorar nuestra sociedad en tema de valores, en educación. Y los valores en educación son muy importantes para generar nuevas personas, una nueva sociedad. Los valores son importantes desde la niñez, porque son los que nos van a suceder más adelante en esta sociedad que tanto está perjudicado. Ojalá que esto tome en cuenta el gobierno, que los valores sociales son muy importantes para el crecimiento de un país, ¿no? Esto es todo, colega, por esta parte, mi participación en este diálogo. Muchas gracias. Muy bien, Juan, muy bien. También lo vemos presente al colega Gustavo Medina de Puno. Gustavo, te escuchamos porque contigo ya creo que vamos cerrando las intervenciones tan interesantes de cada uno de ustedes. Te dejamos en el uso de la palabra.
Muy buenas noches. Bueno, agradecer en primer momento pues, por la organización de este conversatorio de regionalización, conflictos y proyecto país, a la Asociación Latinoamericana de Sociología y al Colegio de Sociólogos del Perú, del cual formamos parte todos, ¿no? En realidad, también reciban ustedes un saludo muy afectuoso por parte de cada uno de los miembros de la Orden del Colegio de Sociólogos de la región Puno. En ese sentido, mi intervención pues va a estar centrada fundamentalmente en 4 puntos, ¿no? Yo quiero partir por un primer, de repente, eje de análisis que tiene que ver cómo podemos incentivar, ¿no?, este proceso de regionalización, cómo podemos construir este proyecto de país, ¿no?, si es que desde el inicio, desde la creación como república, pues todavía no hemos concluido con ser, por ejemplo, una nación, ¿no? Para muchos, bueno, representantes intelectuales de nuestro país, pues se nos ha dicho de que el Perú todavía es una república en formación, ¿no? Es una nación en construcción. En ese sentido, yo creo que lo primero que deberíamos un poco mirar es cómo estamos nosotros formando o contribuyendo a la formación de una conciencia nacional, de una identidad propia del peruano. Y quizás esas palabras nos lleven a recordar ese texto de Víctor Andrés Belaúnde respecto a la peruanidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace característico al peruano? Porque recordemos que un país sin una conciencia, ¿no?, que sea capaz de aglutinar los ánimos de todos los que vivimos en este territorio, pues ese proyecto país siempre va a estar resquebrajado y siempre va a ser lejano o ausente, y solo queda como una utopía o una aspiración, ¿no? En un segundo momento, pues también es necesario quizás analizar, como dijeron algunos colegas, la parte de la estructura de cómo está nuestra sociedad, y en este caso nuestra sociedad peruana. Y en esa perspectiva quizás todos estos procesos que se vienen dando en nuestro país tienen una perspectiva, que es el desarrollo. Pero yo creo que lejos de esa visión de desarrollo liberal, de esa visión de democracia que va conjuntamente de la mano con los modelos de desarrollo que hemos tenido a lo largo de la historia y que lo hemos implementado como una receta, yo creo que es hora de construir nuestro modelo alternativo de desarrollo. Un modelo alternativo de desarrollo que revalorice justamente el territorio, que haga que nosotros reconozcamos cuán importantes son las regiones como espacios donde se producen relaciones sociales, donde se producen relaciones para la transformación del propio territorio y, ¿por qué no?, del Estado peruano. De igual manera, entender que ese modelo alternativo de desarrollo también debe vincularse a lo cultural, ¿no? Debe vincularse a la cultura propia que forma parte de la vida cotidiana del poblador de estos territorios. Y creo también, en una perspectiva quizás de este modelo alternativo de desarrollo, impulsar los procesos de participación ciudadana, no solo desde una visión normativa que quizás la tenemos a partir de esos espacios que están ya preestablecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? Sino creo que debe ir de la mano con esa conciencia nacional, de la mano de esa conciencia de la riqueza que tienen los territorios, de las potencialidades, y por qué no también reconocer los conflictos. Y creo que algo importante también dentro de este modelo alternativo de desarrollo es justamente la perspectiva de la revalorización o la visibilización quizás del rol de las mujeres también a lo largo de la historia. En un tercer momento, cuando tocamos o abordamos el tema de regionalización, debemos entender de que la regionalización en nuestro país tiene una trayectoria histórica, ha sido abordado por distintos gobiernos y ciertamente hasta ahora podemos decir de que
la regionalización, desde una visión quizás amplia, tiene una perspectiva político-administrativa a partir de las propuestas que hubo de formación de las regiones, ¿no? Y esas regiones, como vemos hasta ahora, son pues regiones, vamos a decir, que no funcionan muy bien, ¿no? Fruto de eso, alguno de los decanos hace un momento mencionó de que están sumidos estos gobiernos regionales en problemas, ¿no? Es inaudito que 18 gobiernos regionales en el Perú estén pues con investigaciones sobre corrupción. Dos de los ya presidentes de esos 18 estén ahorita con prisión preventiva, ¿no? En proceso de investigación. Entonces, eso nos dice de que quizás las propuestas de regionalización político-administrativas les falta algo, y quizás es justamente conocer esos elementos culturales propios que tienen en cada territorio. Por otro lado, si vinculamos la regionalización hacia un tema cultural, nos vamos a dar cuenta de que hoy en día, en el Perú, silenciosamente ha ido avanzando y fortaleciéndose en algunos casos las rivalidades regionales, ¿no? Rivalidades regionales que por falta de esa conciencia nacional que indicaba al inicio, se han ido fortaleciendo. En el sur del Perú se habla de la nación aymara, ¿no? En Cusco se habla de la ciudad imperial, ¿no? Se habla de la región Huanca, si se quiere, ¿no? Se habla de los Vicus en Piura. Entonces, o el caso específico, Arequipa-Lima, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que culturalmente se han ido dando rivalidades regionales. ¿Qué alternativa le podemos dar? Una salida político-administrativa, una salida cultural, ¿no? Y obviamente que esto está vinculado también con un proceso de descentralización, o en el caso del Perú, que creo que lo único que hemos tenido más que descentralización es una desconcentración, ¿no? Y justamente toda esta problemática pues posibilita, vamos a decir, la aparición de los conflictos sociales en nuestras regiones. Pero hay regiones como la CEP1, ¿no? Que cuando no miramos el tema cultural y cuando simplemente tipificamos conflicto socioambiental, por ejemplo, no nos damos cuenta que detrás de ese conflicto hay toda una idiosincrasia del poblador andino. Hay una, vamos a decir, no se entiende de que para el poblador andino el recurso natural, como el agua, significa vida, ¿no? Significa vida. Y el Estado no entiende eso. ¿Por qué? Porque tiene una visión extractivista, ¿no? Vinculada al modelo neoliberal, ¿no? Y que en esa perspectiva los conflictos socioambientales muchas veces tienen esa característica, un trasfondo político de decir basta a ese modelo extractivista y por favor reconozcan nuestros derechos y reconozcan cómo nosotros nos vinculamos con la naturaleza. Entonces, yo creo que esas serían, desde mi punto de vista, algunas aproximaciones muy generales respecto a este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, creo que las intervenciones por parte de cada uno de ustedes, tanto los colegas ponentes como comentaristas, nos muestran pues la complejidad y la riqueza, no solamente la complejidad en su proceso histórico, sino también, como acaba de señalar justamente Gustavo, cómo comprender el problema de la regionalización en el Perú hoy es un desafío no solamente económico, de integración socioempresarial. Hay que crear una cultura que creo los jóvenes tienen que liderar esos procesos en una visión de construir economía y sociedad, pero en el diálogo y la organización global del cambio que estamos viviendo. Pero en ese proceso histórico creo que sin duda, como bien lo han señalado cada uno de ustedes, tan valiosas sus participaciones, creo que van mostrando de que cada contexto local, regional, tiene sus particularidades y evidentemente, ¿no? Como hoy que el conocimiento cada vez más está regido no solamente por la tecnociencia, ¿no? Sino diríamos las organizaciones inteligentes de vida
cómo crear nuestros ecosistemas en nuestras localidades, rescatando nuestras culturas milenarias, pero también dialogando globalmente con el cambio que estamos ahora en un proceso tan dinámico y tan cambiante, ¿no? Yo creo que ahí está el desafío. Y bueno, creo que en el previo a asistir al 33 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, tendremos pues este tema y seguiremos con una segunda reflexión en el cual podamos tener una mesa con todos los que ustedes han estado presentes para que, coordinando con el decano del Colegio de Sociólogos del Perú, discutamos esta problemática, creo que histórica y de desafío. Creo que la sociología nuestra se está poniendo a la altura de las circunstancias, no solamente ética y científicamente con nuestro país, porque el diálogo, como ustedes bien lo han señalado ahora, es global. No solamente la crisis es global en los ecosistemas, el cambio climático, sino vamos viendo de que el proceso envuelve las profundas transformaciones sociales, como bien lo han señalado ustedes, en la individuación, como diríamos, y que atraviesa también las nuevas formas de socialización y de cambios en términos de estructuras institucionales y socioculturales y de estratificación social. Entonces, ese gran desafío creo que ya hoy día lo hemos inaugurado y que creo que el Colegio de Sociólogos se pone, podríamos decir, pero con un principio que ustedes bien lo han señalado, que nuestra inteligencia, nuestros conocimientos se unan a lo profundo de la vida de nuestros pueblos para organizar la sociedad peruana del siglo XXI. Es decir, sin ningún complejo, descolonizando el ser, el saber y el poder, construyendo justamente una sociedad de identidades multidiversas de todas las sangres que también dialogan con la diversidad global del mundo. Porque, como bien lo sabemos, la peruanidad es universal, la peruanidad es diversa, pero construyendo comunidades democráticas de vida en todas sus relaciones, ¿no? Y así cumpliremos con ese ideal que creo que hoy día ustedes bien lo han planteado, ¿no? Integralmente, igual que los maestros de la década del 20, ¿no? Cumplir con el desafío de la promesa de la vida peruana, ¿no? Bueno, muchas gracias. El video que ustedes hoy ya está grabado va a ser ya transmitido también, se ha transmitido por todos los medios y está en difusión a nivel mundial, a nivel de toda América Latina y el Caribe. Estoy recibiendo felicitaciones de los expresidentes y miembros del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Caribe. Bueno, mi agradecimiento a Eduardo por esta coordinación de esta coproducción creativa de este evento, que no es el único, sino que vamos a seguir en el año que viene con el PREALA y otras actividades a nivel internacional. Y bueno, a cada uno de los colegios regionales, a sus decanos, por este esfuerzo que hemos dado hoy día desde el Perú, en este conversatorio que hemos fundado, que fundé en mi presidencia, Conversatorio Alas con el Mundo. Gracias y abrazos a cada uno de ustedes. Hasta la próxima evento. Jaime, una foto final. Sí, Eduardo, sí. Una foto final. Sí, una foto de participación sería, pongan ustedes en la imagen. Abran todos sus cámaras, por favor. Espera, que todos abran sus cámaras para que no hayan huecos en negro. Todos que abran sus cámaras. Todos sus cámaras. Todos, Eduardo. David Rojas, Carlos de la Cruz, abra su cámara. Muy bien. Irma Laván. A ver. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Y listo. Entonces, gracias una vez más en nombre de mi presidencia y el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, sobre todo a nuestros decanos regionales, puesto que Eduardo, ustedes saben, es nuestro representante del Perú en la Asociación Latinoamericana de Sociología y bueno, nuestro decano nacional. Bueno, abrazos y hasta el próximo evento que vayamos pensando, profundizar las reflexiones que cada uno de ustedes y todos se han hecho hoy día. Bueno, nos vemos dentro de unos 2-3 meses. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Abrazos. Buenas noches, muchas gracias. Bendiciones, muchas gracias. Gracias. Nos vemos.